Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional hoy 24 de agosto. El devocional de hoy se titula Dos tipos de personas y el texto que vamos a leer es 2 Pedro 1:4 y dice así: Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El Señor nos ha dado, dice Pedro, preciosas y grandísimas promesas. Las promesas son regalos de Dios, cosas que Él asegura que nos va a dar. Dependen de Dios y no de nosotros. Y es por ellas, dice Pedro, que nosotros podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Eso quiere decir que ser hijos de Dios es un regalo y tiene que ver con lo que Dios le ha prometido a todos los que creen. No es algo que nosotros ganamos, no es algo que nosotros generamos. Y es por esa naturaleza divina que podemos huir de la corrupción del mundo. Y es que podemos escaparnos de la trampa del pecado. Y es que podemos escaparnos de lo atractivo de lo carnal. Está bien, ¿no? No hay forma de resistirse al mundo, al pecado y a la carne sin la naturaleza de Dios en nosotros. Y esto es un regalo y se recibe por fe. Amén. Pero bueno, vamos a ver cómo MacArthur nos guía en el devocional de hoy para descubrir cuáles son esos dos tipos de personas. Dice, la vida en el espíritu es marcadamente diferente de la vida del no creyente. Todos los verdaderos cristianos están en el espíritu. ¿Has oído alguna vez hablar de esto, no? Hay que estar en el espíritu, hay que andar en el espíritu. ¿Qué quiere decir eso, no? Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Eso lo dice Pablo. No, los que andan conforme a la carne son incrédulos. Y Pablo lo define con claridad. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero más adelante agrega, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto de andar en el Espíritu? De ser guiados por el Espíritu. Bueno, lo que quiere decir es que Dios nos ha dado su Espíritu Santo, que ahora vive en nosotros, y esto ocurrió desde el día en que hemos creído, y es su Espíritu el que comienza a dirigir nuestras vidas para que podamos huir de la trampa del mundo, para que podamos huir de los deseos carnales. Sin Cristo, nosotros estamos en esclavitud. No podemos decirle que no a la carne. No le podemos decir que no al pecado. Somos siervos, somos esclavos del pecado. Sin Cristo esto es imposible. Pero en Cristo Jesús nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu que mora en nosotros nos guía. Está bien, ¿no? Nos guía. Y te vuelvo a recalcar esto. Eso no es algo que alguien puede ganar o que puede obtener portándose bien o tratando de hacer méritos. ¿Está bien? Es un regalo de Dios. Esto es lo que Pedro nos dice. Y Pablo lo repite muchas veces. Es un regalo de Dios. El regalo para los creyentes. Amén. Entonces mi pregunta primera hoy es, ¿vos sos creyente o todavía estás en incredulidad? Porque si has creído en el Señor, el Espíritu de Dios está en tu vida. Amén. Entonces, lo que estamos diciendo es que hay dos tipos de personas en el mundo. Los que están en acuerdo con la carne y los que están en acuerdo con el Espíritu Santo. Por supuesto, ¿no? Hay personas en el Espíritu en muchos niveles diferentes de madurez espiritual. Hay algunos que recién comienzan su vida con el Señor y hay otros que ya han avanzado
y llevan su tiempo y han aprendido a dejarse guiar por el Espíritu de Dios. ¿Está bien? Hay personas que recién comienzan su relación con Cristo y entonces todavía son inmaduros. Están ahí como a veces luchando con el Espíritu Santo. Se manejan torpemente en la vida cristiana, para decirlo de alguna manera. Y por otro lado, no se olviden que una persona que recién llega a Cristo viene viciada de las costumbres del mundo. Entonces, claro, a veces el recién convertido parece que no tuviera demasiada claridad espiritual. Pero a pesar de eso, de lo que parece, nosotros podemos estar seguros que el Espíritu Santo está en él si ha creído, porque esto es un regalo de Dios. Amén. Y si entendemos que es un regalo de Dios, y aclaro esto, el maduro espiritual tampoco puede jactarse de su madurez. Porque si es maduro es porque el Espíritu trabajó con él cuando no lo era para llevarlo a la madurez. Entonces, podemos decir que hay dos clases de personas, las que tienen el Espíritu y las que no lo tienen. Y lo que diferencia a unas de otras es la fe que han puesto en el Señor Jesucristo. Y para entender mejor esto, te recomiendo que vuelvas a escuchar el devocional del 21 de agosto, donde hablamos sobre qué es creer, qué es buscar a Dios verdaderamente. Amén. Entonces, a ver, recapitulando, hay dos clases de personas, los que viven en el Espíritu y los que viven en la carne. Y en ambos casos, las personas pueden tener diferentes niveles de desarrollo y diferentes niveles de profundidad, tanto en el Espíritu como en la carne. Pero siguen siendo diferentes entre sí. Y los que están en el Espíritu van a ser guiados por el Espíritu. Y los que están en la carne van a vivir conforme a los deseos y las concupiscencias de la carne. ¿Está bien? No hay intermedios. No hay gente que es medio del Espíritu y medio de la carne. O es de un lado o es del otro. Y no se mezclan entre sí. Si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, somos del Señor. Y si el Espíritu Santo no está en nosotros, no somos del Señor. Y volvemos a leer lo que dice Pablo en Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. Y por tanto, los que son de Cristo tienen al Espíritu de Cristo. No hagamos mezcla con esto, porque si no nos vamos a confundir. ¿Está bien, no? Bueno, espero que esto quede claro, ¿no? Para nosotros es importante entenderlo. Porque lo que Pablo está diciendo es que el Espíritu Santo cambia nuestra disposición básica en el momento en que nacemos de nuevo. Él nos pone en armonía con Él mismo y con Dios. Él realmente viene a morar en nosotros. No es que nos está controlando a la distancia. El Espíritu Santo viene y se instala en nuestro espíritu. Y por Él llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Porque vuelvo a decir, no es que está dirigiéndonos de lejos. Él vive en nosotros. Podemos decir que en nosotros vive la naturaleza de Dios. Y por supuesto, como resultado de esto, nuestro interés por el Señor cambia radicalmente. ¿Está bien, no? La verdad central de todo esto es la realidad de que todo nuestro modo de pensar ahora es nuevo. El Espíritu Santo lo ha renovado. Y considerando que si nosotros pensábamos antes en las cosas de la carne y por esto obteníamos muerte, ahora, pensando en las cosas del Espíritu, vamos a obtener vida y paz. Y esto es lo que explica Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 6. Amén. Entonces, el Espíritu Santo vive en el corazón de los creyentes y Él cambia su modo de pensar, cambia sus prioridades, cambia su orientación y cambia los resultados de la vida. Por supuesto, ¿no? En esto tenemos que crecer. Es un proceso en el que nosotros cada vez perdemos más control y el Espíritu Santo gana más control. Pero somos de Cristo si Él vive en nosotros y vive en nosotros si es que hemos creído. Amén. Es bastante simple el tema de hoy,
pero es esencial entenderlo. Hermanos, no hay medias tintas. No hay gente que sea un poco del espíritu y un poco de la carne. O sos del espíritu o sos de la carne. Y no hay más. Amén. Así que yo te invito a que vos te asegures en esto, ¿no? Y vos afirmes en tu corazón que sos del espíritu si es que has creído. Y yo creo que sí, ¿no? Y si no has creído, bueno, es momento de creer. Pero bueno, tengo una pregunta que dejarte, como siempre, como lo hacemos siempre. Y la pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo ha sido tu disposición a ser cambiado por Dios desde que te has convertido en creyente? ¿Estás dispuesto a que Dios te cambie? ¿O en algún momento de la vida te has resistido, has peleado, has luchado con Dios? Permití que el Señor te cambie, porque el Espíritu Santo vive en tu vida y quiere tomar el control. Amén. Bueno, yo te mando un saludo enorme, un abrazo grande. Espero encontrarte mañana, si Dios te bendiga.